Nuestra opinión es que la crisis económica, el intento de la Unidad Popular de acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno del señor Allende al país, provocaron un grado de desesperación y angustia colectivo en la mayoría de la población de los chilenos que precipitaron este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la Unidad Popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se prestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Una salida pacífica al conflicto se veía casi imposible y para muchos fue el momento clave para comenzar a pensar con seriedad en un acto de fuerza para sacar a Chile de la mala situación económica en que estaba. Vino una de las primeras insurrecciones del ejército. puesto 5, adelante cambio. El teniente coronel del regimiento de blindados número 2, Roberto Super, salió con tropas a la calle, pasando a llevar la autoridad de la comandancia en jefe del ejército. Carlos Prats lo tomó detenido por insurrección. El sábado 30 de junio, Augusto Pinochet participó en una reunión del alto mando militar. Además de los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, participaron José Toribio Merino, Gustavo Lee y Sergio Arellano Stark. En esta reunión, el general Carlos Prats dio una clara instrucción que indicaba que las Fuerzas Armadas deberían mantener su independencia. Antes de que Augusto fuera nombrado comandante en jefe, Allende lo llamaba en la noche a las 3 de la mañana y tenían a varios personajes, Altamirano y otros ahí haciéndole preguntas. En ocasiones fue muy angustiante, tuvimos nosotros que irnos a la casa de mi hija, que no sabíamos qué iba a pasar. Hacia julio, la inflación se acercaba al 508%. En un nuevo intento democrático por encauzar económicamente al país, el alto mando de las Fuerzas Armadas se reunió para presentarle al gobierno un documento con diversas medidas económicas para salir de la precaria situación. No hubo respuesta. Y ese documento lisa y llanamente fue ignorado por el gobierno. Y yo diría que eso fue el detonante principal del cambio de actitud de las Fuerzas Armadas frente al gobierno. En agosto, el general del aire César Ruiz renunció a su cargo en el Ministerio de Obras Públicas y a la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea. En su cargo asume Gustavo Lee. Eran buenas noticias para los generales proclives al término abrupto del gobierno. Sabíamos qué generales eran institucionales, que se llamaban los generales tapones. ¿Cuáles eran ellos? Los que seguían la doctrina Schneider, en el sentido de que las Fuerzas Armadas no podían intervenir para detener el proceso marxista. Y esos generales eran Prats, Pinochet, Pickering, Sepúlveda y Urbina. Eran 5 generales. La presión para que los militares actuaran se hacía más fuerte y el lugar elegido para protestar era la propia casa del comandante en jefe del ejército. La mayoría era gente que ya conocía desde que se había casado con mi papá
E incluso había personas de las cuales había sido compañeras de colegio en Iquique. Prats sabía que a esas alturas un levantamiento armado era inevitable. Decidió presentar su renuncia. Y el general Prats tuvo dos razones para renunciar. Una, que él no quería ser quien dividiera el ejército frente a un intento de golpe de Estado, porque él no iba a estar de acuerdo con el golpe de Estado. Y dos, que él no quería una guerra civil. A ella no importaba quién fuera el general que reemplazara a Prats. Bastaba con que Prats saliera para que la cuenta regresiva del golpe se produjera automáticamente. Este es probablemente el momento más complejo y decisivo en la vida del general Pinochet, pues su nombre fue propuesto para asumir el cargo de comandante en jefe del ejército. Es el general Prats el que convence al presidente Allende que lo designa Pinochet comandante en jefe del ejército. Fue el general Prats el que lo convenció al presidente Allende, porque el presidente Allende no quería nombrar a Pinochet. El presidente Allende quería nombrar al general Urbina, que era el tercero en el escalafón del generalato. La verdad es que cuando Augusto me dijo en el primer momento, yo creí que me estaba haciendo una broma de mal gusto. Yo le digo, oye, no te creo en absoluto, ¿cómo vas a ser tu comandante jefe? El chiste está bueno. No, y dice, sí es cierto. Me han nombrado comandante en jefe. Entonces yo le digo, bueno, no sé, pues, ¿cómo te la vas a ver ahora? No nos gustó mucho, fíjate. No, porque se pensaba que seguía, digamos, que podía ser que Augusto estuviera de acuerdo con él. Y nosotros no estábamos de acuerdo en absoluto con Allende. Sí, que una vez conversando con Carlos Prats, cuando yo le manifesté mi, no sé, angustia o intranquilidad porque él dejara la comandancia en jefe del ejército, me acuerdo que Prats me dijo, no se engañe Orlando, me dijo, yo he sido leal al gobierno porque sigo la doctrina Schneider, pero yo no soy partidario, nunca he compartido los puntos de vista políticos de ustedes. En cambio Pinochet sí, es un hombre que es adicto a ustedes. Y todos pensamos, por lo tanto, de que Augusto Pinochet no solamente iba a ser un hombre leal a Allende, sino que iba a impedir cualquier asonada que pudiera culminar en un golpe de Estado. Nos equivocamos. Y se equivocó Salvador Allende, por cierto. Esta percepción nunca fue compartida por la familia ni por sus más cercanos. Incluso para una gran parte del ejército, la llegada de Augusto Pinochet era una luz de esperanza ante lo que denominaban tibieza de mando de Prats. La desconfianza que despertaba el general Prats se transformó en confianza hacia el general Pinochet de que la institución iba a ser mandada por un hombre con personalidad, con buenas condiciones de mando y con carisma. Te voy a decir que ni siquiera yo creí que iba a poder ser comandante jefe, no porque no tuviera suficientes méritos, sino porque como era Allende el presidente, me parecía imposible, porque bastaba verle la hoja de vida a mi marido para saber que él era contrario absoluto a los comunistas, y así es que hasta eso mismo fue una sorpresa muy grande.